Tiago Amparo es candidato a doctor en Derecho Constitucional Comparado de la Universidad de Europa Central en Budapest, experto en Derecho Constitucional Comparado sobre matrimonio igualitario en Estados Unidos, Brasil y Sudáfrica. Muchas gracias. Perdón por hablar en inglés. Honorable Judges of the Constitutional Court of Colombia. Honorables magistrados de la Corte Constitucional de Colombia. ¿Tenemos audífonos todos? Los que los necesiten. Honorable Judges of the Constitutional Court of Colombia. Honorables magistrados de la Corte Constitucional de Colombia, es para mí un placer presentarles el caso brasileño. Espero poder arrojar luz a las preguntas que planteó la Corte sobre estos temas. Primero, vamos a comparar el caso de Brasil y el de Colombia por varias razones. En primer lugar, ambos países poseen el mismo texto constitucional muy similar. Define la unión entre hombre y mujer. Ambos países han sufrido el silencio del legislador a la hora de regular el tema jurídico sobre la unión de las parejas del mismo sexo con el respeto y dignidad que merecen. Ambos países tienen un sistema legal de una pluralidad de entidades de familia. En Brasil existen las uniones de facto y el matrimonio, y también se dio el caso de Brasil y está el caso de Colombia, donde existe incertidumbre jurídica acerca de a qué categoría pertenecen las parejas del mismo sexo. En esta intervención, con base en las preguntas presentadas por la Corte, yo voy a argumentar lo siguiente. En primer lugar, el hecho de que ambas constituciones mencionen al hombre y la mujer no evitan extender el matrimonio a las parejas del mismo sexo como un asunto de interpretación. En segundo lugar, argumento que rechazar las peticiones de matrimonio del mismo sexo viola los derechos de las parejas del mismo sexo porque les inflige un daño directo concreto. Finalmente, argumento que la Corte es el foro competente para tomar la decisión constitucional sobre la igualdad del matrimonio, porque el legislador en Colombia, al igual que en Brasil, ha permanecido intencionalmente en silencio en cuanto a este tema. También responderé cada una de las tres preguntas que planteó la Corte con un sí. Y voy a explicar por qué. Para la Corte Suprema de Brasil, permitir a las parejas del mismo sexo celebrar el matrimonio de manera reconocida públicamente es una interpretación adecuada del texto constitucional. Primero que todo, vale la pena mencionar que las constituciones de Brasil y Colombia tienen un texto similar. La Constitución brasileña establece que la unión de facto se establece en los siguientes términos. Para fines de la protección, esto es una cita, para fines de la protección por parte del Estado, la unión de facto entre hombre y mujer es reconocida como una entidad familiar y la ley deberá facilitar la conversión de esta entidad en matrimonio. El 5 de mayo del 2011, la Corte Federal Suprema de Brasil, que es el equivalente a nuestra Corte Constitucional, decidió unánimemente que tanto el Código Civil como la Constitución brasileña, en lo que respecta a establecer uniones civiles entre hombres y mujeres, debería ser interpretada como para incluir las uniones del mismo sexo. La Corte, además, fue más allá de sencillamente otorgar el mismo estatus jurídico. Los jueces reconocieron y enfatizaron que las uniones del mismo sexo y de sexo opuesto son entidades familiares, sujetas a los mismos criterios de establecer o formar una relación larga, continua, pública, con el propósito de formar una familia. Lo que hizo que la Corte Suprema brasilera interpretara el texto de la unión entre hombre y mujer como para incluir a las uniones del mismo sexo son los siguientes. La primera razón del tribunal es que el propósito de la disposición es no excluir a las parejas del mismo sexo, sino hacer que los hombres y las mujeres sean iguales. Además, se quiere vencer el prejuicio que hay contra la mujer. Los jueces observaron que hasta recientemente la mujer casada solamente recibía cierta capacidad legal sobre los asuntos civiles. Esto fue expresamente derogado por la Constitución brasileña. Además, en palabras del juez, una especie de interpretación jurídica tímida o reduccionista sería la manera más eficiente de hacer que la Constitución sea ineficiente. La segunda razón es la constitucionalización del derecho de familia. En Brasil y en Colombia, el derecho de familia debe ser entendido de acuerdo a la Constitución, y la Constitución debe ser interpretada a la luz de sus propios principios para poder formar un documento coherente.
En el año 2011, la Corte Superior de Justicia permitió a las parejas de lesbianas casarse después de haber establecido sus justas razones. La Alta Corte decidió que cualquier interpretación estatutaria debería ser alineada con la interpretación de la Constitución seguida por la Corte Suprema. Considerado esto, la Alta Corte decidió que no debería haber discriminación contra las parejas del mismo sexo en Brasil de acuerdo a la ley federal. Es decir, la diferencia de sexo entre parejas, entre cónyuges, no es un requisito necesario para casarse en Brasil. La segunda pregunta presentada por el tribunal es si rechazar la aplicación del matrimonio civil es una violación de los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo. Bien, en cuanto a esto, el caso brasileño establece claramente que la respuesta a esta pregunta es sí. Cada vez que una autoridad judicial o un notario público rechace una solicitud de registrar un matrimonio de pareja del mismo sexo, viola sus derechos. Finalmente, en cada una de esas ocasiones, la Constitución se está violando. Y esto es así porque ese rechazo, esa negación impone un daño real y directo a las parejas del mismo sexo. Cuando una Corte Constitucional no decide en cuanto al tema del matrimonio y deja a los oficiales de matrimonio y a los jueces de tribunales inferiores que inventen nuevas formas de contrato, entonces se está creando una incertidumbre jurídica. El caso brasileño ha establecido este caso claramente. Después de la decisión del Corte Supremo de Brasil de reconocer las uniones de facto a nivel nacional, se creó también una incertidumbre jurídica en cuanto al matrimonio. Algunos tribunales, algunos funcionarios públicos permiten registrar el matrimonio y otros no, como está ocurriendo en Colombia. Finalmente, la incertidumbre legal sobre el matrimonio viola los derechos de las parejas del mismo sexo, porque en primer lugar la somete a entidades legales menos valiosas, de menos valor que las uniones o los contratos en lugar del matrimonio. Por otra parte, en Brasil, las uniones de facto, aunque son reconocidas como entidades familiares, a menudo son consideradas como que no tienen el mismo nivel jurídico que un matrimonio. En segundo, la incertidumbre jurídica viola los derechos de las parejas del mismo sexo porque los pone en una situación inestable, las somete a muchos años de litigio o al rechazo cara a cara de las licencias matrimoniales por parte de los funcionarios de los registros. Luego está la pregunta, ¿cuál es la única solución plausible a la luz de esta incertidumbre jurídica que es dañina? Bien, en una frase, el reconocimiento a nivel nacional de la igualdad del matrimonio. Tenemos una resolución que dice en Brasil, está prohibido a las autoridades competentes negar la habilitación, celebración del matrimonio civil o la conversión de las uniones de parejas del mismo sexo en matrimonio. Esta resolución surgió y vino al rescate de las parejas del mismo sexo, llenando entonces así la obligación de garantizar que todos los oficiales dentro del sistema judicial deben actuar de acuerdo a la ley. El Consejo entendió que la incertidumbre jurídica dañaba las paredes del mismo sexo y entonces se defendió la igualdad del matrimonio pleno a través del país. Luego está la tercera pregunta. En cuanto a esto, en Brasil, la Corte Suprema entendió el silencio del legislador como intencional, negándose a regular el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Le parece que esto es algo impermisible, inaceptable. En particular, la Corte criticó la omisión del legislador de no tomar medidas para extender la protección igualitaria a las parejas del mismo sexo. Entonces, uno de los jueces de la Corte Suprema dijo, no hay nada más moral en el juicio que no hay nada más inmoral que negar el derecho a la igualdad a estas parejas. Entonces, a la luz del silencio del legislador, la Corte tomó medidas. Yo quisiera concluir en español diciéndoles
la igualdad de los homosexuales en Brasil muestra que la mejor que el forma de camino hacia la proteger igualdad de los constitucional homosexuales es en lograr un Brasil reconocimiento muestra que la mejor forma es reconocer lograr el reconocimiento de la igualdad de condiciones de las uniones de las parejas del mismo sexo. El 5 de mayo del 2011, el Tribunal Federal del Brasil decidió unánimemente que el artículo de la Constitución debe establecer la unión civil entre hombres y mujeres, igual que en Colombia, y que debe ser interpretado de manera que incluya las uniones del mismo sexo. El tribunal hizo más que solamente garantir el mismo estatus legal. Continúa en español el orador. Enfatizaron que tanto las uniones del sexo opuesto como las del mismo sexo son sociedades de familia sujetas a los mismos criterios de relaciones públicas continuas y de larga duración con propósito de conciliación de familia. Em Brasil, o Tribunal Superior de Justiça e do Conselho Nacional de Justiça ordena a todos os oficiais, incluso a notaria do Estado, a aceitar as associações de matrimônio do mesmo sexo em todo o país. A história brasileira mostra que o direito da igualdade, como a seguridade jurídica, obligam as cortes constitucionais a declarar nula a desigualdade no matrimônio. A falta de reconhecimento do matrimônio igualitário prejudica as uniões do mesmo sexo e priva-las de direito que têm em virtude da própria Constituição. Muitas graças. Gracias a Tiago Amparo.